Hola geoexploradores, muy buenas tardes en esta tardecita de viernes, ya saludando al fin de semana en esta temática tan interesante que tenemos aquí en GeoExplora, que es Paleo Breaking News, en donde les traemos pues información de la más reciente, más relevante en cuanto a los hallazgos paleontológicos, tanto de nivel nacional también como internacional, pero principalmente dándole enfoque a la parte nacional. Y el día de hoy traemos un artículo muy interesante, un trabajo, la verdad, extremadamente llamativo de un grupo de organismos que muchas veces tenemos a veces en casa como mascotitas, que también son muy representativos de los animales marinos, que son las tortugas. Pero esta es muy particular tanto por la parte del hallazgo como la especie en sí, de todo lo que nos puede hablar. Y para ello tendremos a una de las personas que precisamente es el primer autor del artículo, hablándonos de este descubrimiento. Y permítanme hablarles un poquito de nuestro ponente. Muy bien, él es el candidato a doctor Gerardo Carbot Chanona. Muy bien, él cursó la licenciatura de Biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde también hizo la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas. Actualmente labora en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, desde el 2003. Y actualmente es el investigador principal del museo y responsable de la colección paleontológica. Sus principales líneas de investigación se centran en la parte de la taxonomía, la sistemática, filogenia y paleobiografía de dinosaurios, cocodrilos y tortugas fósiles. Entonces ya vemos que en cuanto al tema de tortugas, tenemos a un especialista. También la parte de la taxonomía y reconstrucción paleoambiental de mamíferos del Pleistoceno. También tiene trabajos muy interesantes. Uno nuevo que también tendremos ahí preparado para explorar un modelo matemático bien interesante. Y se tiene 65 trabajos publicados, entre los que se encuentran artículos científicos, artículos de divulgación, capítulos para libro y un libro de dinosaurios para niños. Muy bien. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, nivel honorífico, y del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1, SNI-CONACYT, y actualmente funge como uno de los 12 vocales consejeros titulares del Consejo de Paleontología del INAH. Y dejémonos más de palabras y bienvenido, doctor Gerardo Carbot. Ya me veo, que estoy por aquí. Ya lo vemos. Ok, perfecto. Muy bien, pues bienvenido, doctor. Nos va a hablar hoy de una tortuga bien interesante. Bueno, no voy a adelantar el nombre. Me voy a esperar a que hablen con usted. ¿Cómo está? Bien, 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 algo atareado, sabes, no paramos de trabajar, estamos aprovechando el tiempo siempre, digo, pronto esperemos darles nuevas noticias sobre cosas interesantes ahí las que estamos trabajando, pero pues mientras vamos a hablarles de esta tortuguita bastante particular, ¿no? Perfecto. Yo la verdad estoy ansioso de saber cada vez más de este gran ejemplar. Y bueno, geoexploradores, ya saben, vamos a estar al pendiente de sus preguntas, se las podemos hacer al final a nuestro ponente. Entonces, por favor, nuestro Gerardo, lo dejamos con usted. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien todo, ¿no? Ok, creo que Sí se ve. sí, ok, ya. Pues bueno, primero que nada, de nuevo, gracias por la invitación, estar aquí de nuevo con ustedes aquí en GeoExplora, un grupo que en realidad, bueno, admiro bastante por todo el entusiasmo que ponen para la cuestión de la divulgación de la paleontología, es algo que no es fácil. Y bueno, vamos a platicarles sobre una nueva tortuga que se llama Aliochelis lile, que es una nueva tortuga para el Mioceno temprano de México. Y bueno, todo comenzó con este ejemplar, que bueno, a grandes rasgos, no pareciera que no nos da mucha información, es parte del caparazón, que me hizo favor, bueno, de prestarme un buen amigo, que es el encargado del Museo del Ámbar, Lilia Mijangos, y este ejemplar pues fue justamente parte de
el proyecto de doctorado, que alguna de las cosas que incluimos en el estudio. Y bueno, el ejemplar, les decía yo, está alojado en el Museo del Ámbar Lilia Mijangos, que está en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es un museo particular que tiene una colección de fósiles con su debido registro ante el INAH, ¿no? Algo que yo tengo que reconocer es que Luis Zúñiga, que es el encargado del museo, tiene un profundo compromiso con la conservación de los fósiles de su pueblo natal, que es Simojovel, y obviamente también en el interés grande de que se estudien esos ejemplares. De hecho, varios ejemplares de su colección, bueno, de la colección del museo, han sido estudiados, y de hecho pues hay varios holotipos ahí, ¿no? Sobre todo insectos y algunas arañas en ámbar. Bueno, el museo lleva el nombre de esta señora, Lilia Mijangos, que es justamente la mamá de Luis Zúñiga, y es también una de las primeras en comercializar el ámbar fuera de Simojovel, ¿no? Fue como quien abrió la puerta a toda esta resina fósil. Y bueno, este ejemplar, esta tortuguita que les enseñé al principio, pues viene justamente de minas que se encuentran en el municipio de Simojovel de Allende, ¿no? Un lugar enclavado en las montañas del norte, donde, bueno, se hacen este tipo de minas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que en realidad son hoyos rústicos en las faldas de los cerros, de los cuales se extrae el ámbar, y ocasionalmente en los sedimentos en los cuales está atrapado el ámbar también se logran encontrar algunos fósiles asociados, ¿no? Sobre todo fósiles marinos, ¿no? Como dientes de rayas, dientes de tiburones, caracoles, cangrejos, y en fin, ¿no? Bivalvos y demás. Se han encontrado algunos ejemplares terrestres también, asociados en estas lutitas arenosas que están en esta localidad. Se han descrito por ahí sobre todo mamíferos, 3, 4 mamíferos. Uno de ellos es, por ejemplo, Simojovelis positotsense, un tallasuido primitivo que fue descrito en el 2006 por el doctor Ismael Ferrosquía Villafranca. Hay por ahí también un protocerátide, que es como un tipo de camello prehistórico, ¿no? Como un antecesor del grupo de los camellos, que se llama Paratocera stepfordi. Desgraciadamente, este ejemplar, bueno, salió del país y está depositado en una colección en Estados Unidos, y fue descrito justamente por David Webb, ¿no? Un paleontólogo de aquel país. Pues en realidad, bueno, los fósiles de vertebrados terrestres son escasos en realidad. Y bueno, este ejemplar pues viene de los esquistos Mazantic, que son parte de, bueno, son una unidad litológica que es parte de un grupo más grande, ¿no? Que sobreyase a la formación La Quinta. Hay por ahí también unas areniscas llamadas las areniscas Baluntum, perdón. Y bueno, afortunadamente estos sedimentos han podido ser datados, ¿no? O más bien se ha podido establecer la edad de estos sedimentos gracias a dataciones que se han hecho extrayendo material de conchas de algunos invertebrados que están asociados justamente al ámbar en estos sedimentos, ¿no? Como uno de ellos es este caracol que estamos viendo aquí, que se llama ay, perdón, se me fue el nombre, y de donde, bueno, luego se pudieron sacar muestras para hacer isótopos estables de estroncio principalmente, y dieron una edad radioisotópica entre 22 y 23 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita la información con más bases es que la edad del ámbar, bueno, sus sedimentos portadores son de 23 millones de años. Melongena, corona sexal se llama este caracol, perdón.
Ahora bien, bueno, el ejemplar, bueno, obviamente cuando a nosotros nos lo enseñó Luis y me interesé en el ejemplar, pues me di cuenta que era una tortuga, ¿no? Las tortugas, bueno, son estos saurópsidos emparentados con cocodrilos eh, en la actualidad, que bueno, están caracterizados porque tienen un caparazón, ¿no? Un caparazón que envuelve el cuerpo completamente. Es un caparazón formado de huesos, pero sobre esos huesos están también recubiertos por escamas, ¿no? Estas escamas, como vemos aquí en la fotografía de la izquierda, pueden ser mudadas periódicamente, como las escamas al resto del cuerpo. Y afortunadamente estas escamas dejan marcas también en el caparazón y justamente haciendo la combinación de los caracoles, los otros paleontólogos, ¿no? Que trabajamos solamente con cuestiones morfológicas, haciendo la combinación de las características entre los huesos y las placas, ¿no? O sea, las escamas, podemos nosotros identificar el grupo al que pertenece esta tortuga. Sin embargo, hay algunas tortugas, algunos grupos que no tienen escamas en el caparazón, lo llaman tortugas de cuerpo, perdón, de concha blanda, ¿no? En realidad están cubiertas por piel, ¿no? No tienen estas escamas características. Y en la actualidad hay dos familias, ¿no? Que tienen esta peculiar característica de no tener escamas en el caparazón. Unas son las trioníquidas y las otras son las caretoquélidas, ¿no? Trioníquide tiene una distribución principalmente asiática, hay por ahí algunos ejemplares en África y en América del Norte, en Estados Unidos principalmente, se encuentra un género que se llama Palone. En el Pleistoceno, perdón, en el pasado fueron mucho más extensos este grupo, sobre todo en América del Norte, Trioníquide llegaba hasta prácticamente el norte de América del Sur, pero se extinguieron al final del Mioceno, no llegaron al Pleistoceno. Caretoquélide tuvo una distribución en el pasado también bastante amplia. En la actualidad solamente existe una especie, que es la que forma la familia, y vive en el norte de Australia y parte de Nueva Zelanda. Entonces es una tortuga curiosa, les llaman las tortugas nariz de cerdo, pueden ver ustedes aquí en la foto, cómo se ve. Y otra de las cosas es que tienen estas aletas, ¿no? Eh, parecidas a las de las tortugas marinas, pero estas son tortugas de agua dulce en realidad, ¿no? Entonces, nuestra tortuga, curiosamente, no tenía marcas en el caparazón. Entonces, esto nos hacía suponer que era una tortuga de cuerpo blando. Había que definir, ¿no? O tratar de identificar a qué de las dos familias pertenecía este ejemplar. Entonces, uno pues habría, como les dije, no de dos sopas, ¿no? Puede ser una trioníquida o era una caretoquélida, ¿no? Entonces empezamos ahora sí que a descartar, ¿no? Por la combinación de caracteres que podía ser, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí en esta foto, este es un caparazón de una apalone, ¿no? La especie que vive en América del Norte, en Estados Unidos. El caparazón del lado izquierdo y tenemos el plastron, es decir, la parte inferior del lado derecho. Unas características que podemos ver, por ejemplo, es que como carecen de escamas, los caparazones tienen estos patrones de tubérculos o de figurillas, ¿no? Ahí están esculpidos, es como el término técnico. Y esto es característico de las tortugas de cuerpo blando, ¿no? Pero empezamos a ver algunas cosas que tienen, por ejemplo, las trioníquidas. Tienen las periferales, están ligeramente retraídas, es decir, no llegan hasta la orilla del caparazón, como en la mayoría de las tortugas. Esta es una condición que también se ve en algunas tortugas marinas. Las costillas, o la punta de las costillas, que en realidad las placas pleurales son, perdón, periferales son en realidad costillas aplanadas, ¿no? Y soldadas entre sí.
tienen estas protuberancias que conectan justamente con la orilla del caparazón y unen con el plastron. Estas uniones entre el caparazón y el plastron son de tipo suave, es decir, son a través de músculos y tendones, no son soldados como en otras tortugas. Por su parte, en el plastron podemos ver huesos muy reducidos, ¿no? Tenemos al entoplastron, muy pequeñito, hipoplastron, el ioplastron y hipoplastron igual muy reducidos, y el cifiplastron igual muy, muy pequeño, ¿no? Esas son como las características generales que podemos ver nosotros en las trioníquidas. Obviamente varían, ¿no? Dependiendo de qué tan antiguo o derivado es el ejemplar que estamos nosotros viendo, pero puedo decir que la arquitectura general de las trioníquidas es así. Por su parte, las caretoquélidas tienen también un caparazón sin marcas de escamas, ¿no? También lleno de escultura, ¿no? En el caparazón, estas marquitas. Sin embargo, podemos ver que ¿cómo se llama? Los huesos costales, ya les andaba yo cambiando un nombre con las trioníquidas, son los huesos costales, se extienden hasta la orilla del caparazón, ¿no? No tienen esta condición de tener la punta de la costilla tan notoria, ¿no? O sea, dejando estas cosas que se llaman fontanelas, ¿no? Que son estos huecos en el caparazón. Otra cosa también interesante, bueno, es el caparazón de Caretochelis insculta, la especie actual, es que tiene como un tipo de quilla en la parte de atrás. Y cuando vemos el plastron, perdón, es muy diferente al de las trioníquidas, ¿no? Aquí estamos viendo un plastron prácticamente entero, ¿no? Contiene huesos mucho más ensanchados, mucho más grandes, ¿no? Entonces, estas características nos permitían diferenciar con los huesos del caparazón entre ambas familias, ¿no? Entre trioníquida y caretoquélida. Viendo las características de nuestro ejemplar, nos dimos cuenta que en realidad pertenecía a una caretoquélide, ¿no? Era una tortuga que no tenía, como ahorita les voy a enseñar ya fotos con el ejemplar limpio, no tenía las costillas así terminadas en estas puntas, el plastron, bueno, los huesos del plastron eran mucho más anchos y demás. No teníamos ya una idea de que no estábamos nosotros trabajando con una trioníquida, ¿no? Sino con una caretoquélide. Dentro de Caretoquélide pues, tenemos tres géneros principales, bueno, 4 géneros principales. Los más antiguos son Quisulcumemis, que es prácticamente del Cretácico tardío, y tiene registros tanto en América del Norte como en Asia, ¿no? Recordando que justamente en el Cretácico tardío todavía teníamos al continente la Eurasia junto, entonces, bueno, la relación biogeográfica ahí pues no es extraña entre que haya relación en América del Norte y Asia, ¿no? Estaba prácticamente todo eso en un mismo bloque continental. Luego tenemos al otro género, que es un género un poco más derivado, está presente también desde el Paleógeno hasta el Mioceno, y se llama Anosteira. Y por último, tenemos a los miembros más derivados, en los cuales se incluyen 2 géneros, son Aleochelis, es un género extinto, y Caretochelis, que es el género actual. Entonces, bueno, ¿cómo podíamos nosotros ver con cuál de estos grupos estábamos trabajando o si era algo diferente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en realidad solamente los miembros derivados, ¿no? Los géneros derivados como Aleochelis y Caretochelis carecían completamente de marcas en las escamas. Por el contrario, Anosteria, que está representando una forma como intermedia, tiene solamente algunas marcas, ¿no? De las escamas vertebrales, mientras que Quisulcumemis tiene mucho más marcas de escamas presentes, ¿no? Entonces había que ver en nuestro ejemplar. Otra de las cosas es que también el plastron, los huesos del plastro fueron agrandándose
a medida que el grupo iba evolucionando, ¿no? Entonces, también vemos que en las formas más basales, como Kisul, como Emis, los huesos del plastron son mucho más delgados, son mucho más pequeños, ¿no? En Anosteiras podría decir que son huesos ya intermedios. Y por último, tenemos a Aliokelis y Keratokelis, en los cuales, bueno, tenemos huesos mucho más ensanchados, es decir, en general tenemos un plastron mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio. Entonces, bueno, pues surgió la esperada pregunta de investigación, ¿no? La que nos plantea el rumbo de toda buena investigación, ¿no? ¿Qué estábamos viendo nosotros, ¿no? Digo, no sé qué preguntas de investigación serán ustedes, pero a mí por lo general me surgen así, ¿no? ¿Qué mugre estoy viendo aquí, no? ¿Qué cosa estoy viendo aquí? Entonces, bueno, viene algo que tenemos que hacer pues, los paleontólogos que trabajamos con estos restos fósiles, y es justamente identificar las partes del organismo que nosotros estamos viendo. Entonces, bueno, primero que nada, pues hubo que limpiar el ejemplar, ¿no? Hasta donde fue posible, consolidarlo, porque por la naturaleza del sedimento, de la matriz rocosa en la que está, que es un sedimento muy deleznable, ¿no? Estamos hablando de lutita arenosa, habría que consolidar no solamente el ejemplar, sino también el sedimento en el que estaba, la matriz que estaba, para darle estabilidad al ejemplar, y obviamente pegar algunas de las partes que estaban rotas. Entonces, de ahí vino el segundo paso, que era justamente, ¿cómo se llama? Identificar los huesos, las partes del caparazón que estábamos nosotros viendo. Entonces ahí viene ya toda esta cuestión de la comparación, del análisis minucioso, y logramos identificar justamente estos huesos en la parte del caparazón. Y teníamos, bueno, ya bien identificados los huesos costales, por ahí una neural, y algunos huesos periféricos, el suprapigal igual muy bien definido, y por ahí un huesito del plastron que estaba, ¿cómo se llama? Presente, ¿no? El ioplastron. Y luego también pudimos observar partes del plastron, ¿no? Habíamos identificado las partes del caparazón, y ahora teníamos ya las cosas del plastro. Entonces, bueno, aquí era un poquito más, fue un poquito más complicado, porque no teníamos, ahora sí que la parte completa, ¿no? Y empezamos, bueno, pues a identificar igual los huesos, ¿no? Entonces, teníamos y pudimos identificar perfectamente bien el cifiplastron y parte del hipoplastron, ¿no? Todo lo demás, bueno, en realidad era la matriz rocosa. Entonces, ya que tuvimos identificados los huesos, ya podíamos nosotros empezar a trabajar con alguna cuestión de comparación más a detalle, ¿no? Empezamos a revisar y vimos que en realidad habían 7 especies de Aliokelis descritas, y solamente, bueno, la especie actual, Keratokelis insculta, ¿no? Que tenían estas características de no tener escamas, ¿no? Se puede regresar aquí. Se dan cuenta, este ejemplar está completamente libre de marcas de escamas, ¿no? Lo cual nos indicaba justamente que era una Aliokelis o una Keratokelis, ¿no? No tenía las marcas que indicaban ser primitivas, como Anosteira o Kisulkumonis. Y en el plastron igual, o sea, no hay ninguna marca de ningún tipo, y eso también es característico de estos dos géneros derivados. Aparte, bueno, los huesos, podemos verlo aquí en el dibujo, eran bastante ampliados, ¿no? O sea, no era un plastron reducido como en los dos géneros anteriores. Otra de las cosas que vimos es que, por ejemplo, solamente Aliokelis estaba representado en el registro del Mioceno, y Keratokelis en realidad es un género mucho más derivado, aunque por ahí hay un autor que se llama Havlik,
Philipp Kablik, un alemán, que él llegó a plantear que son el mismo género, ¿no? Que en realidad Aleochelis tendría que ser Caretochelis. Pero nosotros, bueno, sí llegamos a observar algunas diferencias entre estos dos géneros y podemos asegurar que en realidad Aleochelis y Caretochelis están separados. Todas estas características que nosotros empezamos a ver en el ejemplar nos indicaron que en realidad estábamos trabajando con una tortuga del género Aleochelis, ¿no? Ahora había que ver qué tan diferente era a los ejemplares que estaban descritos. Desafortunadamente, de de los 7 ejemplares que están descritos, solamente están descritos por el cráneo, ¿no? Entre ellos uno justamente el que describió Philipp. Y no había como manera de compararlo con el de nosotros, porque pues el de nosotros no tenía el cráneo, no era solamente el caparazón. Y aunque de manera general la ornamentación del caparazón era bastante similar, observamos que entre especies, entre las especies que comparamos, nos dimos cuenta que la ornamentación del plastron sí variaba bastante, ¿no? Entonces hicimos una comparación, por ejemplo, con Aleochelis crassesculta, que es del Eoceno temprano de Alemania, de los famosos Messelpips, donde estos ejemplares están, hay mamíferos, insectos y demás cosas increíblemente muy bien conservadas. De hecho, de Aleochelis crassesculta hay alrededor de 100 ejemplares que se han rescatado de esos Messelpips. Incluso se han encontrado tortugas en cópula, ¿no? Es impresionante la cantidad que tiene de ejemplares, ¿no? Y bueno, algo que nos dimos cuenta es que en este hueso, en el Siphiplastron y en el Hippoplastron, vimos, por ejemplo, que la ornamentación tenía como una forma radial, ¿no? O sea, nacía como del centro de los huesos y radiaba, ¿no? Hacia las orillas, ¿no? Como pueden ver aquí, iba radiando hacia las orillas. A diferencia de nuestro ejemplar, ¿no? Al cual, bueno, aquí ya le ponemos Aleochelis lily, adelantándoles el final, pero vimos que en realidad, bueno, la ornamentación de nuestro ejemplar era prácticamente uniforme, ¿no? No tenía esta configuración radial como Aleochelis crassesculta. Otra de las cosas que vimos es justamente esta parte también con otra de las Aleochelis paradeae del Eoceno tardío de Francia, donde justamente el Hippoplastron, que es este hueso de aquí, y el Siphiplastron principalmente carecían de ornamentación, ¿no? Y mientras que el Hippoplastron solamente tenía ornamentado esta parte que le podemos nombrar el ala del Hippoplastron, ¿no? Que es la proyección lateral del mismo, es ornamentada con unos surcos bastante bien pronunciados, mientras que el resto del Hippoplastron, del hueso, es prácticamente liso, ¿no? Algo que es diferente, obviamente, con el ejemplar de Simon Jovel, ¿no? Otra de las perdón, bueno, aquí le puse paradeae también, pero es Aleochelis líbica, es Aleochelis líbica. Este es un fragmento del Hippoplastron, y podemos ver también cómo la configuración de la ornamentación también es diferente al del ejemplar de Simon Jovel. En Aleochelis líbica vemos como la parte distal, o sea, la parte que va hacia la colita, por decirlo de alguna manera, está conformada principalmente como por surcos, ¿no? Vermiculares, es decir, con forma como de gusanitos, mientras que los que van hacia la proyección del ala tienen igual esta forma vermicular, y luego se van haciendo como hoyuelos, ¿no? Mientras, luego que en el Hippoplastron del ejemplar de Simon Jovel que estábamos nosotros trabajando, en realidad, bueno, era una ornamentación muy uniforme, ¿no? Entonces también teníamos ahí una diferencia, ¿no? Y curiosamente, este es el único ejemplar en el mundo de las Aleochelis que también pertenece al Mioceno temprano, sin embargo es
está referido a otro piso, ¿no? Al anguiano, mientras que el de nosotros está referido al aquitaniano, es ligeramente más antiguo que a lo que es líbica. Luego, con otro ejemplar que pudimos compararlo también bastante bien, fue con Aleochelis magnifica. De entrada, bueno, la diferencia está en el tamaño. Aleochelis lile, el ejemplar que nosotros estudiamos, cuando mucho debe haber alcanzado unos 25 o 30 centímetros de longitud, mientras que Aleochelis magnifica alcanza 1 metro de longitud, ¿no? Es una tortuga muy, muy, muy grande, que se describió para Birmania, ¿no? Para el Eoceno medio, y aparte también es mucho más antigua. Y también podemos ver algunas diferencias, ¿no? La ornamentación, por ejemplo, del Scifiplastron, en comparación con el ejemplar de nosotros, es bastante diferente. Aquí son como gupias, como rayoncitos, ¿no? Muy bien marcados, ¿no? Mientras que el ala, por ejemplo, del Hipoplastron es igual, estos surcos muy, muy longitudinales, ¿no? Que en este caso serían transversales. Mientras que en nuestros Scifiplastron e Hipoplastron del ejemplar estudiado, en realidad, bueno, o sea, se continúa esta configuración bastante uniforme. Entonces, todo eso nos iba descartando, obviamente, que estábamos trabajando con un posible ejemplar nuevo, ¿no? Hicimos igual otra comparación, ¿no? Con algunas de las especies con las que se podían comparar, incluso con Caretocheles insculta, la tortuga actual, y vimos, bueno, algunas diferencias en la configuración. Una de ellas muy notoria fue, por ejemplo, la forma del suprapigal. El suprapigal en nuestro ejemplar, a pesar de que es triangular, ¿no? Tiene una pequeña forma como pentagonal. Tengo que aclarar, ¿no? Que cuando nosotros nos referimos a las placas del caparazón de una tortuga y decimos que es cuadrangular, hexagonal, octagonal, en realidad no se hace referencia a la forma exacta de la placa, sino más bien a con cuántos huesos contacta, ¿no? En este caso solamente contacta, por ejemplo, igual con 5, ¿no? Entonces tiene una forma así como tipo triangular, es así, media pentagonal, ¿no? Y esta forma, así, con estos bordes distales, lateral distal, ¿no? Así formando esta forma, solamente la comparte con Aleochelis del Gedei, que es una especie europea también. Mientras que en el resto de especies que vimos, incluido Aleochelis magnifica, está Aleochelis gigante, el suprapigal es completamente triangular. Otras cosas que vimos era, por ejemplo, la forma en la que los costales contactaban con las periféricas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que las costales 8 en Aleochelis del Gedei es mucho más angosta y solamente contacta la periferal 10, mientras que la costal 7 contacta parte de la periferal 10 y la periferal 9, mientras que en nuestro ejemplar la costal 8 apenas alcanza a tocar la 10. Y bueno, entonces había una serie de configuraciones, ¿no? En los contactos de los huesos posteriores del caparazón, que también nos estaban indicando, ¿no? Que estábamos trabajando con un ejemplar que estaba representando una especie nueva, ¿no? Una especie nueva para la ciencia. Había también que ver su posición filogenética. Desgraciadamente no se ha trabajado de lleno con el grupo y se han incluido, ¿no? Estos miembros de Caretochelidae en matrices globales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde, bueno, se codifican caracteres muy generales y desgraciadamente en todos los trabajos previos que han hecho, nunca se presenta un arreglo filogenético bien, siempre sale un peine horrible, ¿no? Una politomía horrible entre todos los miembros de este clado, pero bueno, tenemos que hacer nosotros el intento, ¿no? Y bueno, codificamos lo poco que se podía codificar del caparazón, ¿no? La agregamos a esta matriz, ¿no? Que también fue modificada, ¿no? Por nosotros, algunos caracteres fueron modificados y logramos, bueno, incluirlo en esta pequeña matriz. Aquí utilizamos un skit para armar nuestra matriz
y corrimos un análisis filogenético, ¿no? Que obviamente, bueno, nos salió el peine horrible que salen todos los papers donde han trabajado el grupo, pero al menos nos daba una idea de que estaba justamente dentro de Alokelis, ¿no? O sea, no había habido error en la asignación del género, ¿no? Y justamente con la suma de caracteres que nosotros habíamos visto, ¿no? Es decir, las diferencias que habíamos visto con las otras Alokelis, pues nos estaba indicando que en realidad pertenecía a un taxón nuevo. Otra cosa que nos llamó la atención es que solamente Anosteira, que son justamente Pulcra y Ornata, que son dos de las especies más basales dentro del género, están para América del Norte, mientras que el resto de las Anosteiras está distribuido en Asia y todas las demás Alokelis están justamente en Asia, Europa y solamente Alokelis líbica que está en África. Y la de nosotros era la única Alokelis que se ubicaba en América del Norte. Y otra de las cosas también era interesante es que, bueno, si vemos aquí ya la separación por pisos, ¿no? Nos vamos viendo, ¿no? O sea, por edades más bien, que la de nosotros, bueno, la que estábamos nosotros trabajando, era la única que se ubicaba en este piso que se llama aquitaniano, ¿no? Todas las demás estaban en otros pisos diferentes. Entonces, ya teníamos varios puntos nosotros para poder decir que estábamos nosotros ante un ejemplar de una especie nueva, ¿no? Teníamos las diferencias morfológicas, teníamos el apoyo del análisis filogenético y teníamos también, aparte de la edad, ¿no? Las diferencias en la edad, también teníamos la cuestión biogeográfica, ¿no? La única especie dentro del género para América del Norte. Pues la suma de todas estas cosas pues, nos llevó a erigir justamente el nombre de Alokelis lile, ¿no? En honor a la señora Lilia Mijangos, ¿no? Que es por el cual lleva el museo en San Cristóbal de las Casas, el Museo del Ámbar. Y fue una manera pues de honrar, ¿no? la memoria de este personaje que les digo tuvo una gran visión para conservar los fósiles de su pueblo natal, ¿no? Y luego venía la otra interrogante, ¿no? Dice, bueno, como un grupo que prácticamente está disperso en el viejo mundo, ¿no? Desde el Cretácico hasta el reciente, ¿no? Como es justamente Caryophyllus culta y su distribución, como les decía hace rato, en el norte de Australia y sur de Nueva Zelanda. Y también, bueno, con una gran distribución en Europa y algunos puntos de África, ¿no? ¿Cómo es que había podido llegar hasta América del Norte? Porque, bueno, los únicos registros en América del Norte son del Paleógeno, ¿no? Y, bueno, tiene pues, como cierta explicación, ¿no? Por la cercanía de los continentes y todavía los puentes. Entonces, una de las explicaciones que nosotros encontramos fue justamente que el género llegó a América del Norte posiblemente desde Europa, a través de un puente que se haya formado, ¿no? Entre Europa y Groenlandia, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, bueno, ya el mapa del Mioceno tardío, perdón, del Mioceno temprano, sería una configuración muy semejante a nuestro planeta. Y pues, si hacemos el recuento de que esta especie en la actualidad solamente vive en Australia, ¿no? Entonces, pues decir, bueno, cómo llegó hasta acá es algo complicado, ¿no? Pero tratamos de explicar eso con dos hipótesis. Una de ellas apoyado justamente en estudios de biogeografía que se han hecho con mamíferos, justamente del Eoceno temprano, en los cuales hay taxones justamente en Europa y taxones en algunas localidades en América del Norte que comparten, que se comparten, perdón, y se ha planteado, bueno, que justamente hubo una fase de enfriamiento durante el Eoceno temprano que ocasionó ¿cómo se llama? Un puente, ¿no? Más bien un corredor, ¿no? Congelado
en esta parte justamente por donde cruzaron los mamíferos de Europa, América del Norte. Pues, nosotros suponemos que posiblemente este grupo utilizó también este puente para lograr pasar hacia América del Norte y donde, bueno, con el tiempo se especió, ¿no? en una especie diferente a las del viejo mundo. Otra de las hipótesis planteadas también en el trabajo fue que justamente pudieran haber cruzado a través desde África, ya no desde Europa, sino desde África hacia América del Sur, a través de este fenómeno que se llama rafting, ¿no? Es como en canoas naturales que se forman después de tormentas o de huracanes, que pudieran formar, ¿no? Así como estas islas de basura, de vegetación natural, en la cual, bueno, van los animales pequeños ahí flotando y a veces van de isla en isla hasta llegar a otro continente, ¿no? Y hay evidencias muy sólidas que indican que varios taxones llegaron a a América del Sur desde África de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos estas dos posibles explicaciones. Obviamente faltan muchos más datos y una de las cosas que nos mete a nosotros ruidos, justamente que el análisis filogenético no se resuelve de manera adecuada, es decir, no sabemos nosotros qué especie está más relacionada con otra y de esta manera poder hacer una reconstrucción de su biogeografía mucho más acertada, ¿no? Pero mientras, bueno, tenemos estas dos hipótesis, ¿no? Y bueno, y obviamente como todo proyecto de investigación, lo ideal es que termine en un paper, ¿no? En un artículo, y fue publicado en el Journal of South American Earth Science el año pasado, donde, bueno, se formalizó, ¿no? la creación de una nueva especie, que en este caso le digo es Aleochelis lily. Y bueno, ya para no aburrirlos más con esta charla, pues cierro con los agradecimientos, obviamente a Luis Zúñiga Mijangos, ¿no? Por permitirnos el acceso al material, a mi compañero del museo, Luis Enrique Gómez Pérez, por las fotografías del ejemplar que fueron utilizados tanto en esta charla como para el artículo. Bueno, obviamente, pues al posgrado en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales de la universidad donde estoy, de la UNICASH, donde, bueno, estamos ya, donde hemos ya concluido, bueno, los estudios del doctorado, estamos ya casi nada de la titulación y por ahí también agradecer a dos especialistas que me facilitaron fotografías y algunos datos, como son Franz de la Parendebroin y a Philip Hablik. Y por ahí, bueno, pues agradecer justamente a los colegas de la comunidad de Wikipalio para compartir artículos que sin ellos pues no se logran hacer estos trabajos, y obviamente a Alexandra Elbaquian y a su proyecto SciHub, ¿no? Porque pues a través también de él hemos podido accesar a muchos de los artículos que no podríamos por otro lado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya agradado y bueno, quedo en espera de preguntas. Bueno, aquí estoy. Súper interesante todo lo que nos está platicando. La verdad, me encantó, pero déjame poner el nombre porque no me quedé con... Listo. No, la verdad, muy interesante todo lo que se estuvo platicando. Esta tortuga del grupo Pancaretoquelis. De hecho, acaban de cambiar el nombre de Pancaretoquelis ya nada más por solamente Caretoqueli. Que ya le puedo quitar el pan. Sí, ahora quedó como Caretoqueli. Acaba de salir un trabajo de Walter Joyce donde ya formalizaron, por ejemplo, ¿no? Los nombres de los clados, ¿no? De tortugas, ¿no? Porque ves que ahora, bueno, ya prácticamente mucha de la clasificación ahora ya es con la cuestión de sistemática filogenética, ya no utilizando la liniana, ¿no? Que utilizan sobre todo los neontólogos. Entonces, bueno, hay un trabajo ahorita donde ya muchos de estos clados ya fueron ahora sí que formalizados, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó como Caretoqueli de prácticamente el grupo, ¿no? Así como tenía el nombre de la familia, ¿no? Ya le quitaron lo de Pancaretoquelis.
Muy bien, gracias por, ahora sí que es un excelente dato. No, la verdad yo estoy fascinado. Un trabajo bastante interesante desde este punto de, pues sí, ¿no? Cómo se pueden observar en los caparazones la parte de estas marcas que son de las mismas escamas, de estos escudos que se pueden tener en la parte córnea, pero cómo se puede determinar, ¿no? Como me estaba platicando de la parte de la ornamentación, que es un factor importante. A mí me gustó muchísimo, bueno, empezamos a dar cuenta que así como el patrón de las escamas es distinto en un organismo, ahora también esta parte de la ornamentación de cada uno de los caparazones ayuda a la descripción y también catalogación de una nueva especie, ¿no? Como en este caso de Aleochelis lili. Y lo más importante que el primero de este grupo dentro de esta parte de Norteamérica. O sea, o sea, nos sigue diciendo que México es un punto importante o crucial en esta parte de distribución de muchos organismos, ¿no es verdad? Sí, claro, como hemos visto en el registro fósil desde el Jurásico hasta el Pleistoceno, en México ha jugado un rol muy, muy importante, ¿no? En la dispersión y en la especiación de muchos grupos biológicos, ¿no? Incluso, bueno, muchos de ellos tienen su origen, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Con base a la evidencia que se tiene, uno sabe que muchos grupos tienen su origen aquí en el país, ¿no? Y dentro de ellos, pues muchos en el sureste, ¿no? Que yo creo que porque no ha variado muchísimo la posición, ¿no? Sigue teniendo esta parte del país una posición privilegiada en cuanto a las cuestiones del clima y demás, pues ha servido también como un hotspot, ¿no? Para muchos grupos a través del tiempo, ¿no? Entonces, obviamente faltan muchos estudios, ¿no? Y es justamente lo que estamos tratando de hacer todos los paleontólogos en el país, ¿no? O sea, cada uno tratando de aportar su pequeño granito de arena, ¿no? Y entre todos, pues bueno, se va sumando puntos y vamos aprendiendo un poco más sobre nuestro pasado, ¿no? Totalmente de acuerdo y la verdad son informaciones muy interesantes que ayudan a hacer este ensamblaje, ¿no? De cómo fue México, no solamente, bueno, del aspecto también geológico, que ayuda muchísimo, pero también viene esta cuestión de la biología, ¿no? ¿Qué organismos existieron tanto de forma de flora y fauna, ¿no? Que todo nos explica cómo fue, como bien nos comenta usted, de el trabajo, ¿no? De estas áreas verdes, cómo se movió el clima y me llama la atención también de este tipo de tortuga que es de un ambiente pues, con bastante humedad, ¿no? Precisamente, pues yo tengo la oportunidad de ver a estas tortugas de concha blanda y son animales que requieren pues una humedad relativamente alta, o sea, se mantienen gran parte del tiempo bajo el agua o cuando llegan a salir es en zonas donde se tiene bastante sombra y esto también ya nos habla un poquito, bueno, no que diga que se puede reconstruir del todo, ¿no? Pero ya nos habla un poquito de quizás las condiciones ambientales que en un momento dado estaban en donde se distribuía esta tortuga o se movía de esta forma. Sí, curiosamente, la especie actual, Keratochelis esculta, vive en Australia y Nueva Zelanda, principalmente en ríos cercanos a las zonas estuarinas. Incluso llegan a anidar en las zonas de estero y hay observaciones de pobladores locales que las han visto comer brotes de mangle, ¿no? Entonces, están muy asociados a este tipo de ambiente. Y curiosamente, el paleoambiente que se ha reconstruido para la zona de Simojovel, con base a los fósiles en los sedimentos como a los fósiles dentro del ámbar, indican que era una zona de estero, ¿no? O sea, un bosque cercano a un estero. Entonces, es curiosamente cómo también concuerda, ¿no? El ambiente en el que se desarrollan en el pasado como en el que se desarrollan en el presente todavía, ¿no? O sea, como que no han cambiado muchísimo estos hábitos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y también eso nos ayuda a entender, bueno, cómo ver el pasado de algunas zonas y cómo se va relacionando y también, ¿no? Cómo se van manteniendo en su zona de distribución, como incluso algunos de los pelomedusoides que también se mantienen allí en la parte de África en zonas que relativamente mantengan sus condiciones. No, la verdad, increíblemente muy interesante, pero voy a pasar a las preguntas del público antes de que el público me diga, ya Ulises, cállate, yo Claro que también quiero sí. preguntar, ¿no? Entonces, permítame un segundo. Mira, aquí tenemos algunos saludos. Joana Friesen dice saludos desde el Museo del Ámbar, Lilia Millangos, al doctor Gerardo Carbot. Saludos, Eh, Joana, y gracias de hecho, Joana es esposa de Luis Zúñiga y fueron quienes me facilitaron el ejemplar, ¿no? Siempre voy a estar agradecido ahí con ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Joana, por permitirnos también en este caso, porque nosotros nos podemos centrar a partir de ello, de este gran material. ¿No? Yolot Figueroa dice saludos desde Ecatepec, Estado de México. Tony Ocalu dice felicidades, saludos.
a Arcelia Velasco, saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Oliver Aliero Pesconde nos dice, excelente trabajo, mi estimado, saludos. Y también hace una pregunta, dice, ¿se han encontrado más fósiles de tortugas en las minas de ámbar o este es el único material recuperado? Saludos, mi estimado Oliver. Pues no, como mencionaba al principio de la charla, son muy pocos los ejemplares que se han recuperado de los sedimentos, o sea, ejemplares terrestres, ¿no? Recuperados de los sedimentos donde está el ámbar. Digo, solamente existen, les digo, el Cimhovelius positocense, que es un tallesuido, Paratocera stepfordi, que es un protocerátide, y esta tortuga, ¿no? Recuperados de los sedimentos directamente, ¿no? Obviamente ya dentro del ámbar sí hay algunas evidencias de vertebrados terrestres, ¿no? Hay algunas lagartijas y por ahí una ranita, ¿no? Pero en los sedimentos directamente solamente podríamos decir que este es el tercer ejemplar apenas rescatado de los sedimentos. Por ahí alguien me llegó a comentar alguna vez que habían visto algunas cosas que parecía como el caparazón de una tortuga, pero no precisamente de las minas de Simojovel, sino de las minas de ámbar que estaban cerca de Palenque. Desgraciadamente eran unos montículos o unos afloramientos muy pequeños que se acabaron rapidísimo, ¿no? O sea, la gente los sobreexplotó y nunca, en realidad nunca me mandaron fotos ni nada, o sea, no supe saber si en realidad era una tortuga. No, no digo, a veces la gente también le encuentra formas a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo al buen Oliver, pues en realidad no hay más ejemplares, ¿no? Este es el único, ¿no? Digo, son muy pocos los que han salido de los sedimentos. Un dato también importante en esta cuestión, porque pues, al menos van saliendo y pues lo vamos a aprovechar todo lo poquito. Creo que igual en la plática que nos mencionó de ámbar, nos comentó precisamente de estos del ámbar. Marisol Montellano Ballesteros dice, ¿qué tan abundantes son este tipo de tortugas en el pasado? De toda la impresión que es un grupo poco conocido. Da toda la impresión, perdón, que es un grupo poco conocido. Hola Marisol, saludos. Son un grupo bastante escaso, ¿no? Pues en realidad solamente se han descrito 3 géneros. Bueno, se han descrito algunos más, ¿no? Pero ya en las revisiones se han sinonimizado, ¿no? Y válidos solamente existen 3 fósiles y el actual, ¿no? Se conoce por muy pocos ejemplares, a excepción de los de Messel, ¿no? Que son más de 100 los que se han rescatado y son completos, ¿no? Hay ejemplares completos, machos, hembras, juveniles, incluso copulando, ¿no? Pero en realidad las demás especies se conocen por un solo ejemplar, ¿no? El Euchelis líbica, por ejemplo, es el cráneo y algunos fragmentos del caparazón, el plastron. Eh, lo que es del GD igual, ¿no? Son algunos fragmentos del caparazón, y en realidad es un grupo poco estudiado, ¿no? Y hay algunos reportes que solamente están dados hasta la familia, ¿no? Hasta Caretoquelidae, o bien algunos hasta el género nada más, ¿no? Aleochelis sp, Anosteira sp, pero sí son un grupo poco abundante y en realidad poco estudiado, ¿no? La gente que los ha estudiado no ha hecho un trabajo en realidad a detalle de muchas cosas de la morfología y le digo, en realidad en todos los trabajos que previos, ¿no? Que hay, en realidad las filogenias salen horribles, ¿no? Son unas politonías, unos peines feos que no resuelven nada. Entonces, por ahí, ¿no? Debería haber alguien, o yo, ¿no? que hiciera un trabajo de revisión a fondo de este grupo como tal, ¿no? También el problema está que solamente, por ejemplo, Aleochelis del Crassosculta, el Messel, tiene cráneo y caparazón y patas y caparazón y todo lo demás, ¿no? Plastron. Pero de ahí los demás o solamente son cráneo o solamente son caparazón. Entonces también hacer trabajos taxonómicos de revisión muy amplios es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahora sí que como toda en la paleontología, ¿no? El tiempo va a irnos dando más elementos para estudiarlos, ¿no? Y quién quita de repente se encuentren por ahí ejemplares mucho más completos o en mayor número y puedan irse resolviendo todo
este misterio filogenético del grupo, ¿no? Bastante interesante, como dicen, ¿no? Y ahí vemos una vez más, ¿no? Que en ocasiones dan por sentado que todo en la paleontología de dinosaurios o de cualquier grupo ya está hecho, y no, como usted nos comenta, que un fósil ya esté descubierto no quiere decir que no haga falta hacerle más cosas, como en este caso, ¿no? De ya la parte de la filogenia y todos estos puntos tan interesantes que también nos ayudan a comprender cada vez más eso, ¿no? Me dio risa ahí. Y ahí me recordé otro punto importante del artículo que se determinó incluso que este ejemplar era hembra. Entonces, a partir de esta parte, pero no quiero enfocarme más, pues si no, pues lo quiero dejar más a futuro. No, Así. Sí, eso yo no lo mencioné, pero sí el ejemplar es una hembra y eso se sabe por justamente la sutura entre el Hifeplastron y el Hipoplastron. En machos, generalmente la sutura es como en forma de zigzag, ¿no? Es una sutura rígida, y en las hembras la sutura es recta, ¿no? Porque eso sirve para la kinesis, para la movilidad del Hifeplastron a la hora de la ovoposición, ¿no? Entonces, bueno, las características que nosotros tenemos en ese hueso es justamente que se presenta en las hembras, ¿no? Muy interesante. Es luego otro detalle, bueno, que igual ahorita aprovechando en el comentario, pues tanto que se puede llegar a la parte de incluso decir, bueno, que el ejemplar es una hembra y ya en un estado pues, ya bastante avanzado, la verdad, el material, lo cual hace una buena, o sea, darle cuenta cuánto fue la observación dada a cada una de las características que presentan estos organismos que incluso en representantes actuales podemos observar. De ahí tanto bueno, así que la observación que hace un paleontólogo tanto de la vida actual para poderla transportar vidas, a toda esa parte de comparación, eso me pareció la verdad también muy, muy interesante. En el caso, otra pregunta que dice con respecto a de esta parte de la distribución que usted comentaba de cómo pudo haber llegado el género aquí a México o su distribución, me comenta igualmente Oliver Ali López Conde. ¿Y no contemplaste el paso de este grupo de tortugas por el estrecho de Bering? ¿Pudo haber sido posible? No, en realidad el estrecho de Bering, bueno, el puente de Beringia, como se llama en realidad, se formó prácticamente en las últimas glaciaciones, ¿no? Sobre todo del Eoceno Pleistoceno. Y pues aquí estamos hablando de una tortuga más antigua, ¿no? Aparte, estas son zonas mucho más congeladas, ¿no? Siberia, Alaska, y no son aptas para organismos como los saurópsidos, ¿no? En este caso las tortugas. Hubiera sido imposible cruzar por ahí, ¿no? Y recordando que también es una tortuga de agua dulce, ¿no? No cruza agua salada. Entonces, le digo, las hipótesis que se nos ocurrió explorar era justamente esta, ¿no? De utilizar el puente de Groenlandia, ¿no? Cuando no estaba congelado justamente, así como utilizaron, digo, los mamíferos, o por estas balsas, ¿no? Naturales que se forman en las tormentas, y que por ahí a lo mejor hayan logrado cruzar y luego especiar aquí en América del Norte, ¿no? De hecho, hay un trabajo por ahí que creo que cito en el artículo, no recuerdo, de unos escarabajos que encontraron en el ámbar de Chiapas, y son un grupo africano, ¿no? Y ahí ellos explican justamente que pasaron para América del Norte en estas balsas naturales. Y es porque este escarabajo anida dentro de las semillas del árbol de guapinol, ¿no? De los árboles de Himenea. Entonces, seguramente, pues, entre la basura orgánica que venía flotando en forma de balsa, venían las larvas, pues, dentro de estas semillas, llegaron a otro lugar donde pudieron proliferar y colonizaron una nueva tierra, ¿no? Obviamente, bueno, esto es con un insecto, ¿no? Pero les digo, no descartamos también esta posibilidad con algunos vertebrados, ¿no? Digo, hay algunas hipótesis que plantean que la llegada de los roedores histricognatos o algunos monos a América del Sur fueron justamente por estas balsas, ¿no? Que se embarcaban desde África ¿no? Entonces, digo, en realidad falta mucho trabajo, ¿no? También mucho de la suposición que hicimos en la biogeografía fue por la forma de la suprapigal, esta forma pentagonal, ¿no? Que solamente comparte con Aleocheles del Gedei, que es de Europa. Entonces, pues ahí surgió también esta idea de que posiblemente cruzó de Europa hacia América del Norte por este puente de Groenlandia, ¿no? Pero desgraciadamente pues no se resolvió el cladograma, su relación filogenética,
para que nos pudiéramos haber dicho, bueno, así que la especie más cercana es esta, y entonces ya plantear hipótesis un poco más robusta, ¿no? Al final, pues fueron hipótesis prácticamente lo que planteamos, ¿no? O sea, son ideas, ¿no? Con algún sustento que pues obviamente serán desechadas o fortalecidas con trabajos posteriores, ¿no? Sabes que en la ciencia nada está dicho, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? Exacto, ¿no? Todos, así que es un manjar de posibilidades, ¿no? Todo un abanico de posibilidades que puede, así como menciona cada investigación, que de todas formas, pues hasta el momento, lo que me menciona de estos saltos es lo que se ha visto en muchísimos géneros de organismos, ¿no? Estos de esta parte de las balsas que también han mencionado, que incluso hasta lo han creo que no recuerdo si hay un trabajo que también lo ha postulado para la distribución de algunos grupos de serpientes en un momento dado, que también se hicieron este tipo de cruces, porque igualmente hay algunos que ya tienen este traspaso entre un continente a otro, pero cuando ya están muy separados, y mencionan también este cruce entre lo que son pequeñas islas a partir de estas serpientes, porque no necesariamente son marinas, ¿no? Y podemos decir que las serpientes pasan pequeños grupos de agua, bueno, cuerpos de agua, pues son chiquitos, ¿no? No es lo mismo un cuerpecito de un río de uno al lado otro, lo que está tranquilo, allá todo en la parte del mar. Muy bien. Y bueno, también tenemos otra pregunta, muchísimas gracias, que es del doctor Roberto Díaz Ibaja. Él dice, felicidades por la charla, estimado Gerardo. Una pregunta, ¿las tortugas de este grupo tenían todas las patas delanteras modificadas en forma de aleta o es algo novedoso dentro de Caretochelis? Es una buena pregunta. Primero que nada, pues, saludos, mi buen Robert. Desgraciadamente, las formas más primitivas, Isulcumemis y Anosteira, se conocen solamente por el caparazón, plastron y algunos cráneo, pero carecen de elementos apendiculares completos. Entonces no se sabe en realidad la morfología. En el caso de las formas más derivadas como Aliochelis, se sabe que pues, sí tenían ya estas patas como modificadas como aletas, sobre todo por los organismos de Messel, ¿no? Es decir, desde el Eoceno medio ya tenían las patas modificadas de esta forma, ¿no? Se sabe, ¿no? Por este grupo, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues todas las Aliochelis lo han de ver compartido, ¿no? Y junto con Caretochelis, ¿no? Pero con las formas más primitivas, no se sabe, ¿no? Posiblemente no, o sea, porque también tienen algunas cosas que no tienen Aliochelis ni Caretochelis, como son estas todavía escamas, ¿no? O remanentes de escamas en el caparazón, que pierden completamente en las formas avanzadas, ¿no? Entonces, ahí sí, no podría contestar con certeza tu pregunta, ¿no? Si es en realidad una novedad evolutiva, ¿no? Para todo el grupo o solamente prácticamente ya para las Caretochelinis, ¿no? O sea, el grupo que engloba a Caretochelis y a Aliochelis, ¿no? Gracias. Creo que aquí se aplica una vez más, ¿no? Lo que mencionaba de poder hacer este acomodo de su filogenia en un momento dado, en un futuro, para ver cuáles son incluso estas relaciones, ¿no? Que pueda guardar con otros grupos bueno, con otros representantes dentro del grupo de las tortugas, para ver cómo quizás se van comportando por esta parte de las modificaciones y todos estos aspectos tan importantes como de la pregunta, que está muy bien, ¿no? Muy bien planteado esto de la modificación de estas patas y me hace muy curioso también que conservan bastante la forma, también un aspecto netamente terrestre, como lo vemos, no como las tortugas algunas marinas, que suelen ser un poco más grande, ¿no? Y son más pequeñas las traseras, mientras que esta mantiene las cuatro, ¿no? A un momento dado incluso hasta las y dije, ay, se parecen como también las patitas de los mozos. Perdón. Y bueno, también tenemos más comentarios. Dice Andrea González, felicidades Gerardo, saludos desde Toluca. Naira Bermúdez Arellano, muchas felicidades Gerardo, un abrazo. Y Gracias, también Chato. tenemos un saludo por parte de Luis Alonso Zúñiga Millangos. Un gusto saber más de nuestra historia geológica. Fue un gran descubrimiento. Saludos al doctor Gerardo. Gracias a él por el apoyo y colaboración y los esperamos en el Museo del Ámbar Lilia Millangos para que vengan a visitar el museo. Felicidades, también dice. Sí, pues ahora sí que gracias de nuevo a Luis, ¿no? Como les decía yo al principio, ¿no? Es una persona que tiene
amplio compromiso con la protección del patrimonio paleontológico, ¿no? Y entonces él se encarga, ¿no? De rescatar y conservar en el Museo Lilia Mijangos, ¿no? El patrimonio tanto en ámbar como fuera de él. Y sobre todo, bueno, que permite pues a los investigadores trabajarlos dentro de todo el protocolo de legalidad, ¿no? Recordando que su colección está registrada ante el INAH, ¿no? No, pues muchísimas gracias también y todo, Luis, por todo este trabajo que enfocas, ¿no? Porque la verdad es una dedicación bastante importante también esta parte del resguardo de los ejemplares y como bien mencioné, lo que permitir, ¿no? Que los investigadores lleguen de una forma a acercar estos ejemplares para su estudio y como bien lo mencionamos, ¿no? Que si no se estudia, no, si no más se tiene guardado, pues nunca se va a conocer y este material es tan interesante que por lo tanto que se pueda permitir el acceso a materiales de esta calidad, pues la verdad es muy increíble, ¿no? Muchísimas gracias en ese sentido. También el doctor Roberto dice que muchísimas gracias por responder su pregunta. Y otro comentario que tenemos es de Eduardo Reyes Grajales, que es muy buena charla, estimado Carbot. Saludos, Eduardo. Eduardo es un tortuguero también, pero él trabaja con especies recientes. También muy bueno, muy Un, bueno. un tortuguero actual, ¿no? Muy joven y muy dedicado también. Que bueno, muchísimo gusto, igualmente, Eduardo, gracias por acompañarnos. Y bueno, doctor, por el momento no tenemos más preguntas, ¿no? Con esto ya se han acabado las preguntas, pero la verdad me pareció increíble la charla, muy, muy interesante. Desde que leí el trabajo de Alokelis Lilie, fue, la verdad, wow, todos estos conceptos que les mencionaba de la distribución, o sea, más que nada que eso es un punto importante, ¿no? Que no solamente se arrojaba para la parte de la distribución de México, sino también para hablar de los otros ejemplares, y como bien mencionó, y bueno, nos ha mencionado, perdón, en toda esta charla, es un grupo que aún de estos que hace falta un poco más de trabajo, más de dedicación, pero que igualmente cada vez más hallazgos como el de este tipo van a ir así que dilucidando, ¿no? Haciendo cada vez más claro esta conducta de todos, muchos más ejemplares, ¿no? Si esta es una sorpresa que se nos tiene de este tipo de tortuga, imaginemos cuántos más se pueden venir en el futuro. No, la verdad, no sé si tenga algún comentario final. Pues nada, pues bueno, no, agradecerles la invitación, agradecerle pues a todo el público que estuvo presente por ver la charla. Y bueno, pues por último mencionar, ¿no? Que este grupo, las tortugas en México, pues ha sido muy pobremente estudiado en realidad, ¿no? Afortunadamente, bueno, hay gente, sangre nueva, ¿no? Que ha empezado a trabajar este grupo en forma, ¿no? O sea, porque digo, había gente que lo trabajaba así como muy esporádicamente y sobre todo ayudándose, ¿no? De colegas extranjeros, ¿no? Pero afortunadamente ya hay recursos humanos, ¿no? Nacionales muy buenos, ¿no? En el caso de Oliver, por ejemplo. Yo empecé a trabajar tortugas por así que a regañadientes, ¿no? Se me hizo un grupo bastante complicado, pero bueno, ahora que he estado yo inmerso en eso, se me hace bastante interesante, ¿no? Y esperemos poder seguir contribuyendo, ¿no? Digo, ahorita estamos justamente acabo de terminar otro artículo de otra tortuguita por ahí, que también posiblemente sea algo nuevo. Esperamos que para el siguiente año ya esté publicado y lo podamos platicar por acá, ¿no? Que también es bastante interesante el ejemplar, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, tenemos por ahí cosas pendientes de trabajar con Oliver, ¿no? Que eso es algo también que hay que fomentar aquí en México, ¿no? La colaboración interna con nuestros colegas de otras instituciones, ¿no? Porque en realidad hay bastante potencial, ¿no? Tenemos bastante potencial y creo que no tenemos que andar eh, ayudándonos tanto de gente de fuera, ¿no? Digo, obviamente habrá cosas que sí nos rebasen o grupos en los que no seamos especialistas, ¿no? Y ahí entran las colaboraciones, pero creo que aquí en México tenemos bastante materia para hacer, ¿no? O sea, ahora sí que es bastante materia prima, ¿no? Para poder hacer cosas bastante buenas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Pues ahora sí que de nuevo, gracias y estamos en contacto, ¿no? Bueno, no, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por este trabajo. Y como bien menciona, este punto ya de ser más multidisciplinarios, tanto con todos los grupos como con más personas y compartirlo, ya bueno, creo que igualmente nuestro Oliver también lo había comentado en un momento dado, pues favorece, ¿no? El esfuerzo humano se multiplica, se ve más favorecido y pues como bien menciona, México tiene muchísimo, tanto tiene material, ¿no? Que es muy interesante y como tiene el personal necesario para poder sacar trabajos muy interesantes como el que nos está mostrando aquí y pues otros más
¿no? Que ahí se están, por lo que nos comentas, se están horneando, ¿no? Trabajos cada vez más interesantes que nos sigan hablando de la paleontología aquí en nuestro país. Pues muchísimas gracias, doctora. Aquí ya sabe que es su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó en esta tarde de viernes en este Paleo Breaking News de Alokelis Lilie. Los seguimos esperando aquí con GeoExplora con nuestras demás actividades. Recuerden que el día de mañana tenemos un taller que está enfocado a reptiles voladores y la siguiente semana tendremos otras pláticas muy interesantes como la reciente, descripción y también todo un análisis muy interesante que se hizo sobre la biogeografía, fitogeografía, perdón, y también la diversidad de benetitales en la parte de Oaxaca por parte del maestro Diego Enrique Lozano Carmona, de ahí de la FES Zaragoza. Entonces los estamos esperando para nuestras siguientes charlas. Muchísimas gracias, pasen un excelente día y nos vemos en la próxima. Cuídense.